Niños y a los juniors que pasen a su clase sin correr, por favor. Cuidado con la cámara. Gloria a Dios. Dice el hermano Ramón que Dios le ha hablado con palabras fuertes y este domingo no va a ser la excepción. Gloria a Dios. Yo a veces digo, Señor, dame palabras bien ligeritas para que la gente no se sienta como que le cayó de peso y regrese. Y luego Dios siempre me lleva a acordarme de cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que hablaba con amor, pero no le llamaba a lo blanco negro y a lo negro blanco. Él decía las cosas como eran. Y la palabra de Dios es así, hermanos, es una espada de dos filos que entra, penetra, nos duele, pero al salir va sanando las heridas, cicatrizan y nos ayuda a ser mejores. ¿Amén? Entonces vamos a entrar en la palabra de Dios en esta tarde. Yo le voy a pedir que pongan mucha atención porque este mensaje está un poquito pesado, en el sentido de que si se pierde tantito, pues se va a perder el mensaje. Si dice, voy a ir al baño, mejor espérese, nomás voy a durar media hora, si no va a perder el mensaje. Dijo el hermano Víctor la otra vez, que un pastor dijo, a ver hermanos, ¿qué pensarían si les digo, espérenme en el medio de la predicación, voy a ir al baño ahorita mismo? Ahí los deja todos ahí. Así que les pido, aguántense un poquito para que tomen toda la predicación y no se vayan a quedar un poco fuera. Vamos a abrir las Biblias en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Y dice así la bendita palabra de Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que yo le voy a pedir ahora, cierre sus ojos, vamos a orar para que Dios nos guíe a través de esta palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, por este servicio. Tu presencia se ha movido por medio de las alabanzas, de la adoración, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que tú hables a tu pueblo por medio de tu palabra, Cristo Jesús. Padre, que tu palabra entre, mueva lo que tenga que mover, Señor. Sane, Padre Santo, cada corazón que necesita oír esta palabra, Cristo Jesús. Y tu palabra haga el propósito por el cual tú lo has enviado. A ti la gloria y la honra, Cristo Jesús. Esto está en tus manos. Amén y amén. Puede tomar asiento, de un aplauso a Cristo. Amén. Yo le puse por título Las tres voces. Así que volteele al que está a su lado y dígale, ¿cuál de las tres estás escuchando? Con confianza. ¿Cuál de las tres voces estás escuchando, hermanos? Mire, la mayoría de nosotros hemos cometido errores en la vida, hemos tomado decisiones que no son decisiones correctas. Tal vez alguien compró hace 8 años una casa y tenía esa casa un valor, digamos un ejemplo, $200,000. Y a los meses se vino la economía para abajo y esa casa ya nada más costaba $80,000 o $60,000. Y por tomar decisiones que pensamos que son correctas, a veces sufrimos nosotros con el tiempo la repercusión de esas decisiones. Y la gente, hermano, que compró una casa de tanto precio, cuando perdió su valor, esa gente, mucha de esa gente, hermano, se frustró tanto que terminaron en divorcio. Las parejas que se dieron cuenta que hubo gente, hermano, que metió $100,000 de un golpe a una casa y su casa valía 50. Y todavía le dieron los otros 100,000. Entonces hubo tanto dificultad en ese tiempo de crisis que bastante gente, hermano, tuvo problemas de divorcio por la economía. Pero lo importante y lo interesante de esto, y que quiero que usted medite, es que cuando esas personas compraron esa casa y tomaron esa decisión,
ellos estaban tomando la decisión correcta. No sé si me explico. O sea, en ese momento ellos no sabían que la casa se iba a devaluar en algunos meses. Ellos no sabían que la economía iba a impactar tanto que se iba a venir hacia abajo. En ese momento ellos estaban tomando la decisión más correcta para sus vidas. Amén. Entonces, de la misma manera hay muchos ejemplos donde usted y yo tomamos decisiones y creemos que estamos tomando la decisión más correcta en ese momento. Y tal vez sí, lo analizamos, lo estudiamos y decimos, esto es lo que debo de hacer hoy. Debo de cambiar de trabajo. Debo de comprar un carro. ¿Qué tipo de carro? Voy a comprar una casa. Voy a casarme, etc. Estamos rodeados por decisiones que tomamos cada día y nosotros analizamos y pensamos cuál es la mejor decisión y la tomamos. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Pero ¿en base a qué tomamos decisiones? ¿En base a qué nosotros decimos esto es lo mejor para mi vida y para mi familia? Y aquí es donde entran, hermano, las tres voces. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de oír tres voces distintas. Mírenlo, examínenlo bien. La voz de Dios, su propia voz y la voz del diablo. El ser humano tiene la capacidad de oír tres voces distintas: la voz de Dios, su propia voz y la voz del diablo. Y cuando uno toma decisiones, hermano, las toma basándose en lo que está analizando y la voz que usted está escuchando espiritualmente. Entonces, Proverbios nos decía: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe qué le está diciendo? En Proverbios le está diciendo: no tomes decisiones pensando que es lo correcto en tu mente humana, sino que busca siempre la dirección de Dios para tomar decisiones. Eso es lo que le está diciendo en español, ¿verdad? Le digo en español para entenderlo de una manera más digerida. No se apoye en su propia prudencia. No piense que lo que es correcto para usted y para el mundo es lo que es correcto para Dios. Porque el mundo no camina conforme a Dios camina. Porque para la ley de Nevada, abortar a un niño todavía a los 3 meses es legal. Y eso ante los ojos de Dios es homicidio. Y usted no se puede guiar conforme a lo que estudió o entendió, sino que usted tiene que tener un conocimiento espiritual de lo que a Dios le agrada y no le agrada para usted tomar decisiones con la voz que usted está escuchando, que sea la de Dios y no la del mundo, no la suya y menos la del diablo. Si están aquí, denle un aplauso a Cristo. Amén. Mire, quiero darles ejemplo de lo que les estoy diciendo a través de la Biblia, para que ustedes tengan un concepto más amplio de lo que estoy hablando. Primera de Samuel 13, del 8 al 13. Aquí vamos a ver cómo el rey Saúl estaba esperando que llegara el profeta, el sumo sacerdote Samuel, para que consultara a Dios antes de ir a la batalla. Pero algo pasó. Vamos a leer. Dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba, o sea, se iba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y sacrificios pacíficos. Y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los 7 días y que los filisteos estaban juntos en Micmas.
me dije, fíjese, me dije, él solo se habló, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues, en otras palabras, me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire, déjenles explico, hermanos. Saúl no era cualquier persona, era un hombre que Dios había escogido para que fuera rey de Israel. Pero el que Dios haya escogido a una persona para ser rey no le daba autoridad de hacer las funciones de un sacerdote. En otras palabras, no porque el hermano Víctor esté aquí y el hermano Noé esté aquí y Dios los haya llamado, al hermano Eduardo, por mencionar cualquiera, no por eso van a tomar las decisiones que tomo yo como pastor. Porque aunque es el mismo Dios, Dios nos ha dado una tarea y un orden a cada uno. Entonces lo que Saúl hizo, hermanos, fue: voy a ir a la guerra, pero no buscaba a Dios. Pero él no tenía que buscar, él tenía que esperar que llegara el sacerdote a hacer los sacrificios. Pero en eso que leíamos dijo, entonces me dije. Entonces Saúl pensó, entonces Saúl escuchó su propia voz y dijo, yo lo voy a hacer. Al cabo es Dios. Al cabo Dios me escogió a mí como rey. No viene quien lo debe hacer, pues yo lo hago, yo busco el favor de Dios. ¿Qué pasó? Saúl escuchó su propia voz. Saúl escuchó y dijo, oh, esto es lo que es correcto. Lo que hace el sacerdote, pues nomás lo voy a cambiar y lo hago yo. Y Dios se va a agradar. Pero le dijo, cuando llegó el sacerdote y le dijo, ¿qué hiciste? Pues miré que no venías y que el pueblo se iba, entonces yo lo busqué, yo lo hice. Le dijo, locamente has actuado. ¿Verdad? Y en otra versión dice, desde hoy Dios cortó tu reinado. Desde ahí se acabó. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Escuchar su propia voz. Y no era cualquier persona. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces pensamos que porque ya somos bautizados, que porque ya tengamos nuestra vida a Cristo, que porque estamos en la iglesia, no vamos a tener ataques del diablo o de nuestra propia carne en nuestras mentes. Y eso es totalmente incorrecto. Usted siempre va a tener la capacidad de escuchar esas tres voces, pero es responsabilidad de usted y es mi responsabilidad saber identificar qué voz es la que me está hablando a mi vida. Entonces Saúl hizo algo incorrecto y Dios terminó su reinado por estar escuchando él mismo su propia voz. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a dar ejemplos. Fíjese, hay gente que lleva años en la iglesia, hermanos, y yo lo he observado, y hay gente que ha dicho y llora, Señor, háblale a mi pastor, Padre Santo, para que mi pastor abra un servicio de oración. Aleluya, necesitamos la oración. Y es el hermano, que nomás viene los domingos, no viene ni el miércoles y quiere otro servicio. ¿Saben? Él está hablando con su propia mente, su propia voz, sus emociones, pero ¿sabe qué es lo que Dios está oyendo cuando ora? Lo que Dios está viendo es esto: Señor, hazme un infiel más grande en tu iglesia, porque nomás vengo los domingos, pero ahora quiero faltar 2 días más. Hazme un infiel más grande, Señor. Eso es lo que Dios está viendo. Porque cuando Saúl ofrece el holocausto para Dios, para agradar a Dios, Dios lo que estaba viendo era su acción, su rebeldía, y le estaba cortando su reinado. Pero Saúl, por oír su voz, pensaba que estaba agradando a Dios. Y saben que a veces oramos y pensamos que con nuestra oración estamos agradando a Dios, y no nos damos cuenta que estamos oyendo nuestra propia voz, y de eso estamos orando. Les doy otro ejemplo. Señor, manda avivamiento, Padre Santo. Pero el que lo está diciendo, hermanos, no trae un alma a la iglesia. ¿Saben lo que Dios está escuchando? Señor, vivo por emociones, necesito más
Eso es lo que Dios está escuchando. Pero eso es cuando se habla, cuando estás oyendo tu propia voz. O cuando gente ora y dice: Señor, dame un aumento, Padre. Y no de $1, no, Señor, aleluya, no. De $3 a $5, porque en ti hay poder y lo declaro, Señor, y yo lo quiero, aleluya, por fe. Tú me tienes arriba, no abajo. Pero ese hermano no ha aprendido a darle a Dios lo que es de Dios y sabe lo que Dios está escuchando. Señor, hazme un ladrón más grande. No quiero robarte poco, quiero robarte con ganas, ¿verdad? Y porque está oyendo simplemente su voz de su mente, su propia voz. Entonces a veces estamos como Saúl, ofreciendo a Dios lo que le agrada, pero de una manera que no le agrada a Dios, con un orden totalmente incorrecto. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros tengamos que orar, oremos con el entendimiento, pero también con el espíritu, sabiendo lo que Dios le agrada. Por eso dice la palabra de Dios: pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides para vuestros deleites. En otras palabras, a veces lo que le estamos pidiendo a Dios, hermano, es simplemente para que nosotros nos sintamos bien en la vida, o nos sintamos bien en la iglesia, o nos sintamos bien en cualquier lugar, pero estamos pidiendo para yo y yo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque entonces oraremos como Dios quiere, no como nosotros queremos. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo en esta tarde? Y esa es la voz del yo. Pero ahora vámonos a la voz del diablo. Amén. Si me pone ahí en la pantalla, hermano, por favor, Mateo 16:21. Y vamos a ver un ejemplo de cuando alguien escucha la voz del diablo. Dice así la palabra de Dios: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomando la parte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Dice en otra versión: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Mire, no era cualquier persona, era el apóstol Pedro, un hombre que caminó de la mano de Dios, de Jesucristo, mirando milagros, mirando sanidades, mirando señales. Era un hombre que conocía el poder de Dios en sus propios ojos. Era un hombre que había visto la transfiguración de Cristo. Era un hombre que había visto en esa transfiguración la plenitud de Dios. Y aún así, cuando Jesús le dice: es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca mucho, que me maten y que resucite, Pedro viene y le dice: no, Señor, ¿qué pasó? No dejes que esto te acontezca. Pero no era Pedro ni su propia voz, sino que era la voz del diablo la que Pedro expresó. Porque Jesús dijo: aléjate de mí, Satanás. Pero no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo al pensamiento que entró a su mente y que él expuso. Digo: me eres tropiezo. Porque después a Pedro le dice: Pedro, ¿quién soy? Y le dice: tú eres Cristo. Dijo: te lo ha revelado no carne ni sangre, sino mi Padre. No se estaba refiriendo a Pedro cuando le dijo: aléjate de mí, Satanás, sino a la voz que Pedro escuchó. Y Pedro dejó entrar a su vida, y Pedro la expresó sin siquiera analizarla y buscar si era de Dios o no. Entonces, hermano, dentro de la iglesia, incluso cuando usted esté en la iglesia, se le puede venir un pensamiento del diablo a su mente. El diablo no va a descansar. El diablo no se va a poner ahí: ay, está en la iglesia, ahorita no le hago nada. No, aquí le va a poner cosas en la mente. Ese pastor está loco, vámonos. Y hay de usted si lo quiere procesar, y hay de usted si lo quiere hacer verdadero en su vida, hay de usted si le quiere hacer caso al diablo.
pasar también a mí, me puede pasar. Amén. Démosle un aplauso a Cristo en esta hora de vida. Ya casi voy a terminar, hermanos. Ya vimos la voz de uno mismo, ya vimos la voz del diablo. Ahora vamos a ver cuando escucha alguien la voz de Dios. Mateo 16, 17, por favor. Y aquí les estoy comentando igual con Pedro. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Miren, el mismo Pedro, igual hablando con Jesús, Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y unos que Juan, otros que uno de los profetas, otros que esto, y luego dice Jesús: espérense, ¿ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le dijo a Pedro, fíjense, ahí no escuchó Pedro ni su voz ni la del diablo, ahí escuchó la revelación de Dios. Le dijo: bienaventurado eres, Pedro. No te lo ha revelado carne, no te lo ha revelado sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Ve cómo puede escuchar usted tres voces distintas? ¿Ve cómo en Pedro actúa en un día la voz del diablo y en otro día la voz de Dios? Todo eso puede actuar en nuestras vidas y vivir en nuestras vidas, pero necesitamos nosotros prepararnos para saber discernir cuál es la voz de Dios, del diablo y la mía. Así que voltee con el que está a su lado y dígale: ¿estás listo para saber discernir? Miren, ¿cómo aprendemos a discernir la voz de Dios y hacer un lado nuestra propia voz y hacer un lado la voz del diablo? Es bien sencillo, pero cuesta trabajo. Cuando usted estaba noviando, o los que van a noviar, la única manera en que usted conoce la voz de su novia cuando está noviando es porque han pasado horas hablando con ella, o viceversa, o su esposo cuando era su novio. Usted aprende a reconocer su voz porque han pasado horas en el teléfono ahí. Hola, hola, te amo, te amo. ¿Y tú? Te amo más, yo más. ¿De qué hasta dónde? Hasta la luna y todo. Y así están horas, horas y horas hablándose, horas y horas comunicándose. ¿Y ya te vas a dormir? Bueno, yo creo que sí, ya es la 1 de la mañana y trabajo a las 5. Te dejo, va. ¿Verdad? Entonces, la única manera en que usted aprende a discernir la voz de Dios es a través de la oración con Dios. No hay otra forma. Si usted no tiene una relación de orar con Dios, si usted no tiene una relación de estar en comunicación con Dios constante, va a venir su propia voz y lo va a confundir, porque no sabe quién es. Pero cuando usted pasó horas hablando con su novia o su novio, el timbre de voz le dice quién es inmediatamente y lo reconoce y sabe. O dice: no, tú no eres él, me estás jugando una broma. Porque usted aprendió a discernir y a entender el tono de voz. Pero muchas veces no queremos entrar en la oración para aprender a escuchar a Dios, porque somos felices viviendo con nuestra propia voz. ¿Sabe qué es eso? Estar feliz viviendo con su propia voz es cuando alguien no quiere dejar ir su pasado, su forma de ser, sus rencores, y vive oyendo su propia voz y dice: no, yo estoy haciendo lo correcto, se lo merecía. Sí, no, yo estoy en lo correcto porque es muy malvado, es muy malvada. Sí, estoy bien. Y empieza a vivir nomás oyendo su propia voz, su propia voz, su propia voz. Y la gente que tiende a hacer eso, hermanos, es porque quiere sentirse bien consigo mismo.
Y no quiere entrar en oración porque sabe que la voz de Dios le va a empezar a hablar para que deje ir cosas que le estorban en su vida. Sabe que la voz de Dios cuando usted ora le va a decir perdona. Perdona a tu padre. Perdona a tu mamá. O te va a hablar, te va a decir, deja ir lo que tienes con tu tío. Deja ir lo que te pasó. Empieza a perdonar. Y tú empiezas a hacer una relación con Dios. Y Dios te empieza a mover por dentro. Y empiezas a dejar ir cosas y entregárselas a Dios. Pero muchas veces queremos oír nuestra propia voz que nos consuela. Yo estoy bien. Soy normal como todos. Yo le voy a invitar que se ponga de pie esta tarde. De usted depende qué voz escucha para que usted alcance lo que Dios le ha prometido. De usted depende qué voz quiere escuchar para que su vida sea transformada. ¿Quiere seguir siendo el mismo? Sigue oyendo su propia voz que le dice, no, yo estoy bien, todo está bien, ¿verdad? No, yo sé que estoy bien, todo va a estar bien. Sigue escuchando su propia voz y va a terminar así siempre. Pero quiere que haya un cambio en su vida, quiere que Dios haga cambios en su vida. Empieza a escuchar la voz de Dios. Empieza a buscar la presencia de Dios. Empieza a ir a su cuarto y decirle, Señor, tal vez no he hablado contigo de hace meses o de hace años, pero quiero empezar a hablar contigo porque quiero conocer tu voz. Y quiero moverme guiado por tu instrucción, no por la mía, no por la instrucción del diablo. Amén. Yo le voy a invitar en esta tarde, hermano, que usted cierre sus ojos. Ahí donde está. Y usted le pueda pedir a Dios que Dios empiece a hablar a su vida de una manera distinta, que Dios empiece a ser más real en su vida. Hermano, de usted depende de qué tanto quiere conocer a Dios. De usted depende de qué tanto quiere servir a Dios y que Dios haga cambios en su vida. De usted depende de qué voz quiere escuchar. Yo voy a dejar este altar abierto para que pasen. Si usted quiere aprender más a escuchar la voz de Dios, aquí está este lugar donde usted puede acercarse a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a escuchar tu voz de una manera distinta. Ayúdame a escuchar tu voz de una manera diferente. Quiero acercarme más a ti, Señor. Quiero acercarme más a tu presencia y entender cómo hablas a mi vida. Quiero empezar a ser transformado poco a poco, aleluya. Quiero que te muevas, Señor. Aquí está este altar, venga y hablemos con Dios. Venga y hablemos con Dios en esta tarde. Dígale, Señor, necesito más de tu presencia. Necesito conocer